Bien, la teoría de la enfermedad única de Pichon-Rivière se fundamenta en las series complementarias de Freud porque moviliza el factor disposicional, en donde podemos encontrar los factores hereditarios y las experiencias tempranas que conforman lo disposicional, digamos, ¿no? Que luego se encastra o se relaciona con el factor actual traumático para provocar la regresión a puntos disposicionales, digamos. Para Pichon, la causación de una estructura psicopatológica sigue el curso que él le da en la teoría de la enfermedad única. El primer principio es la de policausalidad, es decir, el factor constitucional, como habíamos dicho, o sea, la parte genética y las experiencias, incluso intrauterinos, habla el maestro, porque en la época de él estaba también Raskowski con el psiquismo fetal, digamos, ¿no? Así que ya habla de un vínculo del feto con la madre, ¿no? Y el factor constitucional se conjuga con el grupo familiar y allí aparece el factor disposicional, como habíamos dicho, que determina también un estilo personal, dice Pichon, ¿no? Esto después se encastra con el factor actual como una privación, o sea, una pérdida traumática que el sujeto no puede elaborar con sus técnicas habituales. Digamos que entonces se produce la regresión a los puntos disposicionales. Luego habla de la pluralidad fenoménica, que es decir, que tres áreas, mente, cuerpo, mundo, donde a través de la división esquizoide, es decir, el yo se divide en un objeto bueno y malo y ubica el objeto bueno en una parte y lo malo en el otro, ¿no? Esto es la división esquizoide, que también llama la divalencia, ¿no? Que habla también de cierta movilidad, es decir, en el caso del paranoico ubica en área 3, es decir, lo persiguen. En el caso de la histeria lo ubica en área 2, es decir, el cuerpo. Y el obsesivo, todos los procesos como la ambivalencia, la duda, etcétera, se maneja en el área 1 o mente. También Pichon habla del principio de continuidad genética y funcional, es decir, la existencia de un núcleo psicopatogenético central de naturaleza depresiva, es decir, la depresión básica, a los cuales hay regresión en los procesos de salud y enfermedad, ¿no es cierto? También nos habla de 5 formas de depresiones, ¿no? La protodepresión, que es la que el niño vivencia al nacer, ¿no? El trauma. La posición depresiva señalada por el destete, por ejemplo, que genera ambivalencia, culpa, etcétera, y mecanismos de reparación positivos o maníacos, ¿no? También habla de depresión desencadenante, de comienzo de una enfermedad, ¿no es cierto?, que es el periodo prodrómico, digamos, ¿no?, que anticipa ya lo que se viene. Y la depresión regresional a los puntos disposicionales de la posición depresiva infantil, que reactiva esos mecanismos primitivos, digamos. En este sentido también nos habla de la depresión iatrogénica, es decir, la que se produce durante el proceso corrector, o sea que el proceso de curarse también lleva a cierto monto de depresión, ¿no es cierto?, en un clima de privación. Como progreso desde la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, que es la integración. Esto se debe a que Pichon maneja una referencia kleiniana, digamos, ¿no? Esta depresión iatrogénica positiva es la que lleva al proceso de integración, ¿no? No utiliza el término curación, sino el proceso de corrector. Entonces, en síntesis, podemos decir que la teoría de la enfermedad única de Pichon es que él moviliza, como en las series complementarias de Freud, el factor disposicional, que abarca el factor genético y el genotípico, es decir, el que el feto adquiere en el claustro materno. Luego eso se relaciona con las experiencias de frustración en la infancia, lo que genera la disposición para la enfermedad, que luego en un factor actual traumático externo en la adultez o en la adolescencia genera la regresión a estos puntos disposicionales y que reactiva las depresiones tempranas, configurándose una situación significativa nueva, ¿no es cierto? De modo que le llamamos TEU.